estamos aquí, hermano, han leído todo el libro de los Hechos, ¿verdad? Maravilloso libro, ¿verdad? Donde vemos el poder de Dios, vemos grandes milagros, hermanos, vemos situaciones difíciles, complicadas, pero vemos el poder de Dios moviéndose a favor de su pueblo, a favor de sus hijos, amén. Y yo creo, hermanos, yo creo con todo mi corazón que cada día nosotros necesitamos recordar quién es nuestro Dios, en quién nosotros hemos creído, hermanos. Y el libro de los Hechos nos hace ver quién es nuestro Dios, amén. El capítulo 4, la semana pasada, yo creo que la mayoría de los que están aquí estuvimos hace 8 días. Y el capítulo 4 que vamos a estudiar hoy, pues es el complemento del capítulo 3 de la historia que se estuvo enseñando la semana pasada. Y vamos a orar que el Señor nos bendiga con este estudio, hermanos, que lo que vamos a escuchar, porque casi todo lo vamos a leer de aquí, de la Biblia, de la palabra de Dios, se quede en nuestro corazón, hermanos, y creamos en nuestro corazón, creamos con todo nuestro corazón lo que la palabra de Dios dice, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Padre Santo, Señor, sabemos, mi Dios, sabemos que necesitamos, Señor, necesitamos conocerte cada día más, Señor. Cada día más, Señor, conocer en realidad quién eres tú, Señor, para que nuestras vidas, Señor, sean verdaderamente cambiadas y transformadas, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, mi Dios. Preparamos desde ahora, Señor, desde este momento nuestro corazón, Señor, nuestros oídos, Padre, para recibir tu palabra, Señor. Y sabemos que tu palabra es poder, tu palabra es viva, tu palabra fortalece, confronta, edifica, Padre. Tu palabra nos purifica, tu palabra, Señor, aumenta también nuestra fe y sobre todo, Señor, nos da a conocer quién eres tú, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, hermanos, hace 8 días, pues hablamos del capítulo 3, ¿verdad? Donde vemos un milagro maravilloso donde Pedro y Juan van hacia el templo y pues ahí está, ¿verdad? Una persona enferma, un hombre que no podía caminar, un hombre cojo, dice la Biblia, pidiendo limosna, pidiendo ayuda. Y las palabras pues muy conocidas, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Ellos le dicen, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Ese hombre se levantó. Entonces vemos ese milagro sorprendente, hermanos. Y concluíamos, ¿verdad? Donde Pedro está dando un discurso lleno del Espíritu Santo, hermanos. Donde Pedro se le junta, ¿verdad? Todo el pueblo, se le junta mucha gente. Y pues él aprovecha esa situación para exaltar a Cristo, hermano. Para exaltar a Jesucristo, amén. Y ahí es donde entramos nosotros en este día, en el capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al 7, amén, primero. Y el título de este estudio dice, la autoridad de la iglesia frente a la oposición. Quiero que grabe esas 2 palabras, hermano. La autoridad de la iglesia frente a la oposición, amén. ¿Por qué? Porque la iglesia es usted, hermano. La iglesia es usted y yo, todo el que ha recibido a Jesús como su Señor, como su Salvador, formamos la iglesia, amén. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia, amén. Entonces la autoridad que Dios nos ha dado, hermano, la autoridad que Dios ha delegado a la iglesia, amén. Dice el título nuevamente, la autoridad de la iglesia frente a la oposición, amén. Y así vamos a leer del verso 1 al 7, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, hablando ellos al pueblo, hablando de Pedro y Juan, dice, vinieron sobre ellos, ¿quiénes? Los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos, fíjese lo que dice ahí, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 personas. Verso 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás,
Y ahí quiero detenerme un poquito. ¿Sabe quién fue Anás? ¿Quién fue Caifás? Anás era el suegro de Caifás. Anás y Caifás, ellos tenían el cargo, el puesto de sacerdotes, y ellos conspiraron también para llevar a la muerte a Jesús. ¿Okay? Entonces ahí, hermano, nos detenemos tantito porque vemos que no solamente ya vinieron sobre ellos el pueblo, sino que vemos también que ya ahí vienen los sacerdotes, ahí viene el jefe, dice, de la guardia del templo, y vemos cómo esto va subiendo, ¿verdad? Va subiendo, la oposición va aumentando, porque no solamente ya era el pueblo. Dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Okay? Podemos imaginar, hermanos, ahí por un momento, ¿verdad? Dos personas, dos hombres, hermanos, rodeados por todo ese montonal de gente. Y esa gente tenía poder, hermano. Esa gente tenía autoridad. Esa gente, hermano, tenía poder y tenía autoridad. Y ellos eran solamente dos personas. Dos personas. Es lo asombroso, hermano, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios en acción, hermano. El poder de Dios a favor de la iglesia. El Espíritu Santo obrando a favor de la iglesia. Vemos ahí que la oposición, ¿verdad?, incrementó. Ya eran muchos los que estaban en contra de estos dos hombres. Pero estos hombres, hermano, ya no eran los mismos hombres que caminaron con Jesús. Ya no eran los mismos hombres que decían, pero no hacían. Ya no eran los mismos hombres, hermanos, que pues les ganaba el miedo, les ganaba el temor. Ya no eran los mismos hombres donde los vemos, ¿verdad?, en los evangelios orgullosos, los vemos peleando, los vemos discutiendo. Aquí, hermano, en el libro de los Hechos, algo había sucedido en ellos. Y se acuerda que hemos estado leyendo, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, en el capítulo 2, en el capítulo 3 también vemos que la palabra de Dios dice que fueron llenos del Espíritu Santo, y aquí vamos a ver más adelante cómo nuevamente la palabra de Dios dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces estos hombres, hermano, estos hombres ya no eran los mismos hombres. Estos hombres estaban llenos del poder de Dios, y aunque la situación en la que ellos estaban era complicada, era difícil, ellos no tuvieron miedo, no tuvieron temor. Ellos seguían proclamando la palabra de Dios, amén. El enemigo, dice aquí, el enemigo nunca estará contento cuando la obra del Señor camina hacia adelante, hermano. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, amén. ¿Cuántos de nosotros ha usted querido hacer algo para la obra de Dios, o ha empezado usted a hacer algo para la obra de Dios, y no pasa mucho tiempo cuando enfrenta usted oposición, dificultad? Y muchas veces, ¿verdad?, lo primero que decimos, bueno, pues a lo mejor esto no era de parte de Dios. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, porque muchas veces es el enemigo que está tratando de detener lo que Dios quiere hacer a través de usted. Es el enemigo usando una y muchas maneras para detener el propósito de Dios en su vida, en su familia. Entonces tengamos cuidado de ser ligeros para decir, no, a lo mejor esto no era de parte de Dios. No, hermano, ¿por qué? Porque podemos ver aquí en esta historia que estamos leyendo cómo la oposición, ¿qué pasó? Se levantó, se vino en contra. ¿Y cuál era el propósito de ellos, hermano? ¿Cuál era el propósito de todos estos que se levantaron en contra de esos dos hombres? Callarlos, que no siguieran hablando de Jesucristo, cerrarles la boca. Y eso es lo que el enemigo quiere, hermano, que nosotros callemos, que nosotros no testifiquemos, que nosotros no exaltemos a aquel que nos ha rescatado, hermano. Ese es el propósito que tenían estos hombres, amén. Estos hombres ya no eran los mismos. Algo había sucedido en ellos. Estos hombres habían sido revestidos de poder. Estos hombres habían sido llenos del Espíritu Santo. El poder de Dios ahora estaba en ellos, amén. El poder de Dios ahora estaba en ellos, amén.
Ellos, hermanos, ellos ya no, lo que yo noto aquí, hermanos, en este pasaje, es que estos hombres ya no eran esclavos de sus emociones, hermano. Mire, póngase a pensar, estos hombres con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, ya no eran esclavos de sus emociones. Muchas veces, hermano, nosotros servimos al Señor, hacemos las cosas para Dios, depende cómo nos sentimos. La mayoría de las veces, o esperamos incluso a que alguien nos anime, a que alguien, hermano, nos dé ánimo, nos dé aliento. Pero estos hombres ya no eran esclavos de sus sentimientos, hermano, de sus emociones. Ellos creían fielmente, firmemente, ellos sabían en quién habían creído y cuál era su propósito, y estaban decididos y determinados con el poder del Espíritu Santo a llevar a cabo lo que Jesús les había mandado hacer. Con el poder del Espíritu Santo, hermano. Entonces, si nosotros vemos nuestra vida, hermano, ¿qué sucede? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estamos? Por eso es tan importante, ¿verdad? Leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí nos vemos en un espejo. Y no es para quedarnos o para retroceder, sino es para levantarnos en el nombre de Jesús y hacer la obra del Señor, hermano. Cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, amén. Vemos ahí, hermano, que la oposición se levantó, ¿verdad? Se puso difícil el asunto, pero vuelvo y digo, estos hombres ya no eran los mismos, amén. Lo que la oposición escucharía, hermanos, lo que la oposición y todas esas personas que tenían autoridad, aún todavía lo que ellos iban a escuchar se iba a poner aún mejor, amén. Vamos a leer lo que dice del verso 8 al 14 y ahí vamos a ver cuál es la fuente de autoridad. ¿Se acuerda que ellos preguntaron? Hicieron una pregunta, ¿verdad? Y dijeron, ¿con qué autoridad o en qué nombre hacen ustedes todas estas cosas? Ellos querían saber, y aquí vamos a ver la respuesta, amén, que ellos dan. Y vemos ahí la fuente de autoridad. Verso 8 al 12, dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué les dijo? Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí vemos, hermano, la fuente de autoridad es Jesucristo. Ellos querían saber, ¿verdad?, en qué nombre están haciendo estas cosas o con qué autoridad. Y vemos la respuesta, hermano, la respuesta fue contundente, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Ellos trataban de callarlos, pero ellos parecía, ¿verdad?, como que venía la sabiduría, como que venía esa unción, venía ese poder y palabras, hermano, palabras que deshacían los argumentos de todas estas personas. Y vemos ahí, ¿verdad?, cómo ese poder fluía en ellos, amén. La fuente de autoridad es Cristo. Pedro, hermanos, Pedro vemos ahí cómo exalta a Jesús de una forma maravillosa. De una forma maravillosa. Yo creo que ese es uno de los versículos que todos nos sabemos de memoria. Vemos cómo lo exalta de una manera hermosa, amén. Ahí les dice, ¿verdad? Ustedes rechazaron a Jesús. Ustedes lo rechazaron, pero Dios lo ha puesto como cabeza de todo. Ustedes conspiraron para matarlo en esa cruz, pero Dios lo resucitó con poder. Ustedes, ¿verdad? Ustedes lo despreciaron. Ustedes quieren que nosotros nos callemos y que no hablemos acerca de Jesús, pero les deja bien en claro ahí, hermano. ¿Qué les dice, verdad? Y en ningún otro hay salvación. Fuera de Jesús no hay nada. Fuera de Jesús no hay salvación. Vemos cómo es una losa que les deja caer Pedro ahí, amén. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Ya hemos visto la oposición, vemos la fuente de autoridad y ahora vamos a ver, hermano, lo que causa el denuedo de Pedro y de Juan, porque también es mencionado ahí, amén. Dice en el verso 13, entonces
viendo el denuedo, o sea, el poder, la autoridad con que estos hombres hablaban, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, eran personas como hoy en día se les conoce, ¿verdad? De alta sociedad o baja sociedad. Ellos eran de lo más humilde, amén. Dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué pasaba? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de ellos. Vemos lo que causa, hermanos, el poder del Espíritu Santo en contra de la oposición. Hay veces que no tiene uno que discutir, hermano, con las personas, sino simplemente testificar de Jesucristo, hablar de la persona de Jesucristo. Eso es todo, hermano, lo que necesitamos hacer muchas veces. No debatir, ¿verdad?, en cosas que a veces ni entendemos bien, pero cuando presentamos a Jesucristo, hermano, cuando presentamos a la persona de Jesucristo, a nosotros nos pueden encontrar errores, pero a Jesús no le encuentran ningún error, hermano. Ningún, ni el más mínimo error. Entonces eso es lo que nosotros estamos llamados a hablar de Jesucristo, como Pedro lo hizo, ¿verdad? Y vemos el poder del Espíritu Santo actuando a través de ellos, y vemos también el milagro respaldando, hermano, a estos dos hombres. ¿Por qué? Porque dice que estaba ese hombre, ¿verdad?, que había estado enfermo y ahora está sano. Entonces vemos no solamente, ¿verdad?, la unción, el poder, el denuedo, la autoridad, sino vemos los milagros, hermanos, también respaldando a estos hombres. Amén. Dice, esta sabiduría, esta unción, este poder, sabemos que no provenía de ellos, hermano. Como acabamos de leer, ¿verdad? Estos hombres eran como dicen por ahí, desletrados. Lo que ellos habían aprendido, lo habían aprendido ya de mayores, de adultos. No tenían ninguna preparación, pues sí, una preparación formal. Ellos eran personas, ¿verdad?, que no tenían ningún título, no estaban preparados, pero como vimos al principio, ¿verdad?, estaban llenos del poder de Dios, y eso marca una gran diferencia, hermano. A veces usted se puede poner a platicar con alguien que está muy, muy bien preparado, pero acerca de las cosas espirituales, pues no tiene conocimiento. Pero también se puede poner a platicar con una persona humilde, y si tiene el conocimiento de Dios, hermano, se queda uno asombrado. Cómo esa persona con esa humildad puede dar tantas palabras sabias, llenas de sabiduría. Entonces no quiere decir que no nos preparemos, no quiere decir eso, sino que vemos el poder de Dios, lo que causa en cualquier tipo de persona que se entrega al Señor. Amén. Dice, ya hablamos de ahí del milagro que respaldaba, amén, respaldaba a estos dos hombres. La oposición, hermanos, la oposición nunca puede prevalecer en contra de la obra de Dios. Nunca va a prevalecer, hermano. Siempre va a haber oposición, sí, siempre, hermano, téngalo por seguro y no lo agarre desprevenido ni por sorpresa, amén. Nunca, hermano, pero nunca va a poder prevalecer si usted es un hijo de Dios. Si usted confía en el Señor, si usted tiene su confianza en el Señor, la oposición, hermanos, nunca va a poder prevalecer, amén. Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue respaldando a su iglesia. Dios sigue respaldándonos, hermano. Nosotros somos incapaces, somos débiles, pero Dios sigue respaldando a su pueblo, sigue respaldando a su iglesia. Dios sigue haciendo milagros, amén. Y ahora vamos a ver, hermano, la victoria en contra de la oposición. Ya vimos, ¿verdad?, cómo se levanta la oposición. Ya vimos la fuente de autoridad. Y ahora vamos a ver la victoria, hermano, la victoria en contra de la oposición, amén. Vamos a leer ahí del verso 17 al 22, amén. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. No se atrevían ni a mencionar el nombre de Jesús, pero
La amenaza era clara, ¿verdad? Ellos querían que pararan de hablar de Jesucristo. El verso 18 dice, y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Y ahí hay una enseñanza muy importante, hermano, que nosotros tenemos que tener siempre en mente, hermano. La palabra de Dios nos manda, ¿verdad?, que respetemos las autoridades, que nos sometamos, que oremos, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, como la iglesia que somos de Jesucristo, tenemos que saber discernir, hermano, hasta dónde nosotros podemos someternos a las leyes terrenales. Hasta dónde nosotros podemos aceptar, hermano, las leyes terrenales. Nosotros tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento, hermano. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, hermano. Estamos llamados a orar por las autoridades, pero también, hermano, nosotros no podemos poner encima las leyes terrenales y en segundo lugar las leyes del Señor. No, nada está por encima de la palabra de Dios, hermano. Nada, ningún pensamiento está por encima de los pensamientos de Dios. Ninguna ley está por encima de las leyes de Dios. Nada, hermano, está por encima del Señor. Para nosotros este libro lo es todo. La palabra de Dios es suficiente, es eficaz, es fiel, es verdadera, no tiene errores. La palabra de Dios para nosotros es todo. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde se nos quiere, ¿verdad? Se nos quiere hacer a un modo, a una manera de vivir, a una manera de pensar, pero nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento para saber hasta dónde, hermano, nos podemos someter a las leyes terrenales. Amén. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Por supuesto que no, ¿verdad? Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos, ¿qué hacían? Glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Entonces ahí vemos, hermano, la victoria en contra de la oposición. ¿Cuál fue la victoria, hermanos? Pues el motivo de ellos o el propósito de ellos era callarlos, ¿verdad? Y ellos dijeron, de ninguna manera nos vamos a callar, no nos vamos a callar. Vemos la victoria también, que los dejaron ir, no los callaron, no los encerraron, ellos siguieron hablando. ¿Y qué pasó? Fueron liberados, fueron hechos libres. Entonces vemos ahí el Señor, ¿verdad?, obrando, el Señor respaldando a estos hombres. Vemos el poder de Dios a través de ellos. Amén. Dice el verso 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando nosotros, hermanos, recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hermano, a veces nosotros no nos imaginamos ni cuántos años, ni cuántas generaciones, y en el nombre de Jesús se rompen tantas maldiciones, hermano, cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo. A veces ni nosotros mismos sabemos la obra tan maravillosa que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Aquí se rompieron las cadenas de este hombre, hermano. Por 40 años había estado atado, enfermo, esclavizado, pero las cadenas se rompieron en el nombre de Jesús. Y lo mismo sucede, hermano, lo mismo ha sucedido con cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Las cadenas de maldiciones se han roto por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo, hermano. Vemos ahí, dice, el pueblo glorificaba a Dios, el poder de Dios era plenamente manifiesto, pues las cadenas que por más de 40 años ataban a ese hombre habían sido quebrantadas. Amén. Y ahora vamos a ver también la oración unánime y una respuesta inmediata. Amén. Y vamos a leer del verso 23 y 24.
del capítulo 4 y luego nos vamos a brincar al 29. Vamos a ver, hermano, lo que ocasiona una oración unánime y vamos a ver también la respuesta inmediata, amén. El verso 23 y 24. Ya que estos hombres habían sido puestos en libertad, amén. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, fíjese lo que dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Brínquese al 29 y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es sorprendente, hermano, es maravilloso lo que el Señor puede hacer, amén. Vemos aquí, hermano, una oración unánime. Vemos ahí también una respuesta inmediata, hermano. Estos hombres son puestos en libertad, vienen a contarle, ¿verdad?, a los demás, a las demás personas, a los demás creyentes lo que había sucedido. Y ellos, ¿qué hacen, hermano? Glorifican a Dios, exaltan al Señor por lo que ha hecho. Y no solamente eso, hermano, sino que piden, ¿qué? Más poder. Piden, hermano, que el Señor les conceda seguir haciendo más sanidades, más milagros. Esa oración, hermanos, fíjese, si usted escudriña esa oración, es maravilloso, hermano. Ellos no pidieron otra cosa más que glorificar a Dios, más que ser respaldados por Dios. Y es lo que usted y yo necesitamos en la vida, hermano. Es lo que usted y yo necesitamos para todo en la vida, para cualquier situación, hermano. El respaldo de Dios en nuestras vidas. En todo lo que usted haga, hermano, que el respaldo de Dios, la gracia de Dios, la guianza, el poder del Espíritu Santo lo acompañen en todo lo que usted haga. Eso es lo que debemos anhelar cada día, hermano. Vemos ahí la respuesta inmediata, hermanos. ¿Qué pasó, verdad? Dice que el lugar donde estaban tembló. Tembló. Y no dice que se espantaron. No dice que salieron corriendo. No, dice que ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo, hermano. Ahora, hermano, para terminar, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo, hermano? ¿Cómo podemos? Yo no sé si usted anhela esa llenura, si usted siente esa necesidad, hermano, de ser lleno del poder de Dios, hermano. Yo no sé si usted lo sienta, si usted lo desea, o a lo mejor ni ha pensado en eso. Pero yo cuando estaba estudiando eso, vi una gran necesidad en mi vida, hermano. El Señor nos habla a través de su palabra, hermanos, que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar automáticamente en nosotros, hermano. Pero la palabra de Dios también nos habla del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo, hermano. Y vemos cómo aquí sucede, ¿verdad? En el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 que acabamos de leer, y continúa. Esa llenura es constante, hermano. Es algo constante, es algo ascendente. Vemos que dice ahí que hablaban con más poder, con más denuedo, con más autoridad. Fue algo ascendente, hermanos. Ellos no retrocedieron en ningún momento. Ellos siguieron avanzando hacia adelante. Ellos seguían proclamando la palabra de Dios con más poder, con más autoridad, más milagros, más sanidades. Lea el capítulo 5, se va a sorprender la historia de Ananías y Zafira. Vemos el poder de Dios en aumento, el respaldo de Dios en aumento, hermano. Entonces nosotros, hermano, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser revestidos de poder? Si usted sigue leyendo los últimos versos del capítulo 4, ahí dice, hermano, ahí está la clave. Dice que todos eran de un mismo corazón y todos tenían un mismo sentir y tenían en común todas las cosas, hermano. No había orgullo, no había soberbia, no había pleito, no había división, no había enojo, no había contienda, no había vanagloria, no había nada, hermanos.
Solamente un corazón que anhelaba, hermanos, el poder de Dios. Solamente había un corazón, hermano, que deseaba glorificar a su Señor y Salvador. No les importaba ninguna otra cosa, hermano, más que glorificar a Jesucristo, vivir para Jesucristo, tener el respaldo de Dios en todo lo que ellos hicieran. A veces, hermano, nos encontramos muy lejos, hermano. Hablamos de avivamiento, hablamos de la llenura, hablamos del Espíritu Santo, pero no nos sometemos ni un poquito, hermano. Necesitamos quebrantar nuestro corazón, hermano. Necesitamos escudriñar nuestra propia vida, hermano. Y que el Señor nos limpie, hermano, profundamente, hermano. Como iglesia, hermano, tenemos que ver cuál es nuestra condición, hermano. Y tenemos que regresar al camino que Dios ha trazado para tener esa llenura, para tener ese bautismo, para ser revestido de poder, hermano. Ahí vemos, hermano, la respuesta, vemos el camino, vemos el poder de Dios. Y ahora, hermanos, ahora la palabra es para nosotros. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón cada día, hermano, ser llenos de ese poder, ser llenos de ese poder que Dios está dispuesto, hermanos, a concedérnoslo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu palabra que es maravillosa, Señor. Y nos hace ver, Señor, nos hace ver lo que hay en nuestro corazón, Señor. Y lo haces con tanto amor, Padre, con tanto amor, Señor, que nos llamas a buscarte sinceramente, Señor. Si hay algo en nuestro corazón, Padre, que tal vez, Señor, esté estorbando, obstaculizando, Señor, recibir, Señor, esa llenura, ese poder, Padre, aunque muchas veces, Padre, a lo mejor lo hemos anhelado, Padre, pero lo queremos obtener a nuestra manera, Señor, pero tú has trazado un camino, Señor, un camino, Padre Santo, Señor, y en esta hora, mi Dios, te pedimos que ese sea el anhelo y el deseo en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros hijos, Señor, agradarte en todo, Señor, vivir para ti, Señor, glorificar tu nombre, Padre. Y anhelamos, Padre Santo, Señor, que en todo lo que hagamos, Señor, que tu gracia nos acompañe, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a buscarte día con día, Señor, a someter nuestros pensamientos a ti, Señor, nuestras emociones a ti, Señor, nuestros anhelos, nuestros deseos, someter todo a ti, Padre Santo, Señor, porque solamente en ti, Señor, estamos plenamente seguros y confiados, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y así quedamos despedidos. Amén.